J.K. Rowling, Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Capítulo primero. La mansión de los Riddle. Los aldeanos de pequeño Rangleton seguían llamándola la mansión de los Riddle, aunque hacía ya muchos años que los Riddle no vivían en ella. Erigida sobre una colina que dominaba la aldea, tenía cegadas con tablas algunas ventanas. Al terrado le faltaban tejas y la hiedra se extendía a sus anchas por la fachada. En otro tiempo había sido una mansión hermosa y, con diferencia, el edificio más señorial y de mayor tamaño en un radio de varios kilómetros, pero ahora estaba abandonada y ruinosa y nadie vivía en ella. En pequeño Angletown todos coincidían en que la vieja mansión era siniestra. Medio siglo antes había ocurrido en ella algo extraño y horrible, algo de lo que todavía gustaban hablar los habitantes de la aldea cuando los temas de chismorreo se agotaban. Habían relatado tantas veces la historia y le habían añadido tantas cosas que nadie estaba ya muy seguro de cuál era la verdad. Todas las versiones, no obstante, comenzaban en el mismo punto. 50 años antes, en el amanecer de una soleada mañana de verano, cuando la mansión de los Riddle aún conservaba su imponente apariencia, la criada había entrado en la sala y había hallado muertos a los tres Riddle. La mujer había bajado corriendo y gritando por la colina hasta llegar a la aldea, despertando a todos lo que había podido. Están ahí echados con los ojos muy abiertos, están fríos como el hielo y llevan todavía la ropa de la cena. Llamaron a la policía y toda la aldea se convirtió en un hervidero de curiosidad, de espanto y de emoción mal disimulada. Nadie hizo el menor esfuerzo en fingir que le apenaba la muerte de los Riddle, porque nadie los quería. El señor y la señora Riddle eran ricos, snobs y groseros, aunque no tanto como Tom, su hijo ya crecido. Los aldeanos se preguntaban por la identidad del asesino, porque era evidente que tres personas que gozan aparentemente de buena salud no se mueren la misma noche de muerte natural. El ahorcado, que era como se llamaba la taberna de la aldea, hizo su agosto aquella noche, ya que todo el mundo acudió para comentar el triple asesinato. Para ello habían dejado el calor de sus hogares, pero se vieron recompensados con la llegada de la cocinera de los Riddle, que entró en la taberna con un golpe de efecto y anunció a la concurrencia repentinamente callada que acababan de arrestar a un hombre llamado Frank Bryce. Frank, gritaron algunos, no puede ser. Frank Bryce era el jardinero de los Riddle y vivía solo en una humilde casita en la finca de sus amos. Había regresado de la guerra con la pierna herida y una clara aversión a las multitudes y a los ruidos fuertes. Desde entonces había trabajado para los Riddle. Varios de los presentes se apresuraron a pedir una bebida para la cocinera y todos se dispusieron a escuchar los detalles. Siempre he pensado que es un tipo raro, explicó la mujer a los lugareños que la escuchaban expectantes
Después de apurar la cuarta copa de Jerez. Es muy huraño. Debo de haberlo invitado 100 veces a una copa, pero no le gusta el trato con la gente, no señor. Bueno, dijo una aldeana que estaba junto a la baja. El pobre Frank lo pasó mal en la guerra y le gusta la tranquilidad. Ese no es motivo para... ¿Y quién aparte de él tenía la llave de la puerta de atrás? La interrumpió la cocinera levantando la voz. Siempre ha habido un duplicado de la llave colgado en la casita del jardinero que yo recuerde. Y anoche nadie forzó la puerta. No hay ninguna ventana rota. Frank no tuvo más que subir hasta la mansión mientras todos dormíamos. Los aldeanos intercambiaron miradas sombrías. Siempre he pensado que hay algo desagradable en él, desde luego, dijo gruñendo un hombre sentado a la barra. La guerra lo convirtió en un tipo raro, si os interesa mi opinión, añadió el dueño de la taberna. Te diré que no me gustaría tener a Frank de enemigo. ¿A qué te lo diré? Dot. Apuntó nerviosa una mujer desde el rincón. Horroroso carácter, corroboró Dot, moviendo con brío la cabeza de arriba abajo. Recuerdo que cuando era niño, a la mañana siguiente en pequeño Rangleton, a nadie le cabía ninguna duda de que Frank Bryce había matado a los Riddle. Pero en la vecina ciudad de Grand Rangleton, en la oscura y sordida comisaría, Frank repetía tercamente una y otra vez que era inocente y que la única persona a la que había visto cerca de la mansión el día de la muerte de los Riddle había sido un adolescente, un forastero de piel clara y pelo oscuro. Nadie más en la aldea había visto a semejante muchacho y la policía tenía la convicción de que eran invenciones de Frank. Entonces, cuando las cosas se estaban poniendo peor para él, llegó el informe forense y todo cambió. La policía no había leído nunca un informe tan extraño. Un equipo de médicos había examinado los cuerpos y llegado a la conclusión de que ninguno de los Riddle había sido envenenado, ahogado, estrangulado, apuñalado ni herido con arma de fuego y, por lo que ellos podían ver, ni siquiera habían sufrido daño alguno. De hecho, proseguía el informe con manifiesta perplejidad. Los tres Riddle parecían hallarse en perfecto estado de salud, pasando por alto el hecho de que estaban muertos. Decididos a encontrar en los cadáveres alguna anormalidad, los médicos notaron que los Riddle tenían una expresión de terror en la cara. Pero, como dijeron los frustrados policías, ¿quién había oído nunca que se pudiera aterrorizar a tres personas hasta matarlas? Como no había la más leve prueba de que los Riddle hubieran sido asesinados, la policía no tuvo más remedio que dejar libre a Frank. Se enterró a los Riddle en el cementerio de pequeño Rangleton y durante una temporada sus tumbas siguieron siendo objeto de curiosidad. Para sorpresa de todos y en medio de un ambiente de desconfianza, Frank Bryce volvió a su casita en la mansión. Para mí él fue el que los mató y me da igual lo que diga la policía, sentenció Dot en el ahorcado. Y sabiendo que sabemos que fue él, si tuviera un poco de vergüenza se iría de aquí. Pero Frank no se fue, se quedó cuidando el jardín para la familia que habitó a continuación en la mansión de los Riddle y luego para los siguientes inquilinos, porque nadie permaneció mucho tiempo ahí. Quizá era en parte a causa de Frank,
quizá era en parte a causa de Frank, por lo que cada nuevo propietario aseguró que se percibía algo horrendo en aquel lugar, el cual, al quedar deshabitado, fue cayendo en el abandono.